Pues ya estamos de vuelta y es que recuperamos esa idea de los mercados. Queremos ver cómo se están comportando. De momento tenemos esos 5.467 puntos en el S&P y de momento no está habiendo un gran movimiento. Tenemos puesto el gráfico en velas de un minuto y tenemos este 0,12-0,13%. Recibimos a Gonzalo Cañete, como no puede ser de otra manera. Gonzalo, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Pues fenomenal, aquí, plena hora bruja, saliendo las brujas que están escondidas, a ver si cierran o no cierran. De momento parece ser que están aguantando un poco el tirón y no vemos grandes movimientos. Fíjate que está incrementándose, aquí he puesto esta media móvil dentro del gráfico para que podamos ver un poco la variación que está sufriendo el volumen y se incrementa ligeramente hasta 8, 9, 10, bueno, minuto a minuto no hay un incremento brutal de volumen, como podéis ver justamente aquí en pantalla. Vemos esta media móvil que estaba antes de la hora bruja aproximadamente en torno a esos 5 millones, aproximadamente 3 millones, perdón, aproximadamente, y ahora ya se mueve un poquito más en torno a los 5, 6, 7, 8. Bueno, de momento todavía nada fuera de lo normal. Nos decía Goldman Sachs, y lo comentaba hace un momentito, que se esperaban 5,1 trillones de negociación en todos los activos americanos, en todos esos contratos de opciones sobre índices, sobre acciones, y que íbamos a ver durante esta última hora 5,1 trillones de dólares transaccionando. De momento no se aprecia un gran movimiento, el precio del S&P 500 fluctúa muy levemente entre ese 0,2, 0,1,5, 0,15, 0,16 que tenemos ahora mismo en pantalla y que podemos observar justamente en este movimiento. Gonzalo, ¿cómo esperas tú la hora bruja? Sí, estamos viendo, tampoco hay mucho cambio. Fíjate, uno de los datos que recogía esta mañana decía Bloomberg que alcanzaba 5,5 trillones de dólares el vencimiento. Tú decías que Goldman Sachs citaba 5,1. Lo que está claro es que era la acentuación del fin, la expiración de muchísimos contratos todos juntos. Y bueno, una de las cuestiones que habían resaltado era, por ejemplo, que el vencimiento que había de call sobre put, en este caso, el trimestre anterior me parece que 4-1, en este caso alcanzaba casi 10-1, lo cual quiere decir que es súper alcista. Pero claro, esto es con la expectativa, hay que siempre recordarlo, ¿no? Que cuando estamos viendo que los vencimientos que se cumplen en este triple burbuja son de 10-1 call sobre put en ese ratio call put, no hay que olvidar que nos está indicando lo que se veía hace 3 meses, es decir, que los vencimientos que ya se estaban publicando por aquí, por ejemplo, los dolos sobre los contratos, en este caso de gas licuado, pueden salir en contango en backwardation simplemente porque si empezamos a ver que más de una renovación de contrato empieza a salir con unos strikes por debajo, sería que la veleta del mercado está cambiando. O sea, lo que estamos viendo hoy aquí con este vencimiento de triple hora bruja es sencillamente hacia qué dirección apuntan los operadores de derivados para los próximos 3 meses en ese tipo de contratos a 3 meses. Si vemos que empiezan a coger vencimientos o que el ratio de call puts empieza a caer, sería lo interesante seguir de cerca, sobre todo cuando tengamos ya todos cumplidos y publicados, ver sencillamente cuál es la proporción de opciones que quedan descubiertas para ver exactamente si estamos ante un posible cambio en el mercado, de cara a que piensen que de aquí a un futuro el mercado puede cambiar. Y de hecho es que la lateralidad que está mostrando ahora mismo, por ejemplo, el Standard & Poor's, el mini S&P 500, que es el que tenemos en pantalla, es súper clara. Estamos viendo realmente que no se mueve de esos 5.334 puntos, se está moviendo en ese rango en los últimos 15 minutos. Fíjate cómo lo tenemos. O sea, esto para mí es la evidencia plena de que la mayor parte de operadores están a la espera de ver realmente hacia qué se decanta el mercado con los rollovers que se hagan sobre los contratos. Cuéntanos un poco lo que es un rollover, porque habrá mucha gente, Gonzalo, que no sepa exactamente lo que es rolar un vencimiento. Claro, vale, pues digamos que los contratos futuros se utilizan como seguros, básicamente. También las opciones. Entonces, digamos que cuando establecemos un contrato a 3 meses, lo que decimos es, de aquí a 3 meses, el precio de compra o de venta va a ser X, el decidido, el negociado ahora mismo, ¿no? Y quien quiera garantizarse ese precio de compra o de venta, lo que hace es adquirir ahora ese título. Ese título pasa a cotizar, es decir, la diferencia entre opciones y futuros es que las opciones son puramente un seguro sobre un precio concreto, en un subyacente, con un vencimiento X. De aquí a 3 meses va a valer tanto, y cuando llegue ese vencimiento
se renegocia. En el caso de los futuros, lo que hacen es reabrir un contrato que empalma con el anterior y dependiendo de cómo estimen que va a venir el mercado, de ese contrato que suele durar 3 meses para el caso de commodities o de grandes contratos en Estados Unidos, son 3 meses de duración. Lo que establecemos es cuál va a ser el tipo de interés estimado para esos 3 meses por adelantado. En el caso, por ejemplo, de futuros sobre índices, se trata de descontar los dividendos que durante esos 3 meses se repartirán, porque evidentemente tienen que ser descontados del precio, y a partir de ahí resulta un precio, resulta un resultado. O sea, digamos que el siguiente contrato va a emitirse con un precio concreto de emisión y si ese precio concreto de emisión está por debajo o por encima del mercado es lo que solemos llamar o backwardation o contango. Se suele decir que cuando el precio de emisión del nuevo contrato futuro está por encima del precio actual de vencimiento es que la expectativa es buena, es fuerte. Se espera que de aquí a 3 meses el precio vaya a ser superior, por lo tanto arrancan desde arriba. Cuando arrancan en backwardation, cuando arrancan por debajo del precio de mercado es porque la expectativa es que de aquí a 3 meses ese contrato venza por debajo del precio de hoy de mercado. Por lo tanto, solemos decir que cuando vemos que los rollovers abren con gaps bajistas, que no es un gap, en realidad es un nuevo contrato, pero su precio de arranque es por encima o por debajo del actual, nos da primero la intención que existe de mercado implícita. Oye, el mercado es bajista porque están abriendo casi todos los contratos por debajo del precio de cierre. O alcista. Con el caso de las opciones, además, tenemos un factor más con el que podemos jugar. Y es que si estamos viendo que la mayor parte de contratos que se están golpeando en el mercado son contratos de opciones a 3 meses de call, significa que están cogiendo garantías de precios baratos de ahora para el futuro. Por lo tanto, estiman que de aquí al futuro los precios van a ser superiores y quieren ejercer su derecho a comprarlo al precio actual. Esas son las opciones call. Cuando vemos que emiten muchas opciones put, es al revés, es que tienen derecho a venderlo al precio actual. Por lo tanto, creen que en un futuro va a estar por debajo de ese precio. Uno de los ratios que suelen estudiar en derivados en Estados Unidos es el ratio put-call, el ratio call-put, que es directamente ver cuál es la cantidad o la proporción de opciones desnudas emitidas. Desnudas quiere decir que no están cubiertas, que están naked, que no tienen cobertura. Por lo tanto, cogemos las call, cogemos las put, las juntamos y vemos cuál está superando y entonces vemos que la exposición neta de mercado en opciones a través de un subyacente X, de un producto X, opciones sobre manzanas, pues hemos visto que ha superado las puts a las call en un rango de precios concreto. Pues ya sabemos entonces que el mercado sospecha, la mayor parte de operadores sospechan que las manzanas van a caer de precio, porque las opciones están emitidas en muchas más opciones para venderlo a determinado precio actual que las opciones que están adquiriendo para comprarlo en un futuro a este precio actual. No sé si me he explicado bien porque son derivados financieros. O sea, esto quien lo pille tiene que tener un poquito de abstracción y de imaginación para seguirme, ¿vale? Pero evidentemente no es algo sencillo de explicar en 3 minutos y yo creo que lo has hecho muy bien, Gonzalo. Al final se trata justamente de eso, ¿no? De inteligir cuál va a ser el precio futuro de un activo y en base a la previsión que nosotros tengamos, hacer una put o una call, es decir, comprar o vender en base al precio que pensemos que tenga en el futuro. No es más que eso, aparte de toda la complicación que tiene, que no es poca. Si empezamos a ver, Gonzalo, un poquito más de movimiento. Ya estamos pasando los 10 millones. Recordamos que son 10 millones en velas de 1 minuto. 10 millones transaccionados en velas de 1 minuto. De cada minuto. No es tan poco. Recordad que una hora tiene 60 minutos y, lógicamente, dentro de esos 60 minutos pueden pasar muchas cosas. De momento no vemos una súper subida del volumen, pero sí que estamos viendo que empieza a animarse un poco la cosa. Son las 21:49, nos quedan 10 minutos para cerrar Wall Street, para que el vencimiento de esas opciones sobre acciones, sobre índices de futuros, etc., tenga efecto y, por tanto, aquí es donde entra justamente esa parte donde gran parte de los algoritmos empiezan a trabajar buscando ineficiencias. ¿Qué son ineficiencias? Pues faltas de match, faltas de cuadrado dentro de esa oferta y demanda y que intentan en la cotización, en el momento que está cotizando, buscar un hueco para aprovechar justamente ese beneficio. Por tanto, es súper difícil operar los cierres de vencimiento y sobre todo cuando es cuádruple hora bruja, como es este caso, que es 4 veces al año. Lo hemos explicado hace un momentito en la tertulia y hemos dicho exactamente que sucedía 4 veces al año el tercer viernes de estos distintos meses. Como digo, hemos superado ya los 13 millones en la vela anterior del minuto anterior y, por tanto, la cosa se va animando. De momento no vemos una super hecatombe, pero sí es importante que tengáis en cuenta
que lo que suele suceder es que después de este cierre importante, las aperturas, los premercados son una auténtica vorágine, porque lógicamente hay muchas órdenes que se quedan colgando, que se quedan pendientes. Fijaros, acabamos de superar los 18 millones, ya la cosa parece que los algoritmos empiezan a venirse arriba, ya aquí tenemos, fijaos en el gráfico, 22 millones en esta vela, vela bajista, fijaos, presión bajista, 24 millones ya en presión bajista y seguimos adelante y por tanto seguimos apretando. Ya empiezan a animarse un poquito, 26 millones, esto parece una subasta, no lo es, pero desde luego no deja de ser esa oferta y demanda cruzándose en tiempo real, que al final es de lo que se trata, de que podáis ver un poco cómo se mueven los mercados de verdad. Y esta es una imagen muy clara, 33 millones ahora mismo de transacciones en este momento. Son muchísimas transacciones y por tanto es muchísimo volumen de negociación. Cambia la vela y nos hemos quedado justamente en esas 34 millones. Fijaos cómo en el gráfico se ve claramente esa subida tan importante en una vela casi bajista, y digo casi bajista porque es prácticamente un doji. Fijaos que tiene una vela muy larga por arriba y una vela muy larga por abajo y que el cuerpito es muy pequeño, no llega a ser un doji estrella, pero es esa indecisión. ¿Qué contesta a esa vela? Pues lógicamente una vela contraria, como suele ser lo habitual en estos momentos de volatilidad. Lo que se trata es que los algoritmos jueguen con esa manera de cuadrar oferta y demanda. Gonzalo, ¿tú sueles operar normalmente vencimientos? No, la posición que tomo es swing trading, entonces suelo operar directamente en extremos, en zonas que veo que están bastante dilatadas. Por ejemplo, para aquellos que suelen operar swing me entenderán perfectamente, pero los que tengamos en la audiencia que operen más intradía, igual les interesa ver una perspectiva distinta. En mi visión de trabajo directamente es, bueno, evidentemente teniendo en cuenta estos vencimientos, es muy, muy interesante porque suelo seguir los eventos macroeconómicos globales que pueden causarlo, ya sean declaraciones de Banco Central, ya sean emisiones de tipos, ya sean non-farm payrolls, todos los eventos macro que generan volatilidad son oportunidades enormes. Pero suelo tratar de tomar posiciones con órdenes pendientes en zonas de precio extremos. El problema, amigos, es que no estamos en zonas de precio extremos, estamos en máximos y cada 2 o 3 días tenemos un nuevo máximo. Por lo tanto, es muy delicado ahora ver esto. Quien quiera posicionarse antes de saber exactamente qué tendencia toma el mercado, tiene que jugársela, porque no tenemos referencias cercanas para los que busquen posiciones bajistas, por ejemplo, no tenemos referencias cercanas en lo que se refiere a Standard & Poor's o Dow Jones. Otra cosa es lo que comentamos ya aquí Javier y yo el miércoles, que es precisamente, Javier, esa disrupción que está ocurriendo entre Dow Jones, Russell, Wilshire con S&P500 y con Nasdaq. Sector tecnológico están 5 compañías tirando como cohetes para arriba al mercado americano, pero el 95% de los subyacentes americanos no están tirando como el sector tecnológico. Por lo tanto, hay una altísima dependencia del sector tecnológico que Dow Jones no refleja, que Russell no refleja, y en esos índices es harina de otro costal porque ya cambia por completo el panorama. Fijaos, esto es Russell, no estamos ni de coña ni de lejos en esos máximos y por lo tanto aquí cambia mucho la película. Y ni qué decir tiene de meternos en el mercado europeo. O sea, quiero decirte con esto que podemos tener en cuenta el momento presente de hoy, la volatilidad que va a impactar y la renovación de contratos, en qué dirección se toman ese tipo de contratos, porque eran extremadamente optimistas. Todas las composiciones de opciones que hemos visto de hace 3 meses, las que vencen hoy, eran extremadamente optimistas. Hemos dicho que ese ratio era de 10 calls contra cada una pool que se colocaban en los subyacentes principales. Por lo tanto, y con un vencimiento tan grande, está clarísimo que incluso, fíjate lo que dijo Javier, no causase demasiado movimiento del mercado, solamente con que nos dejemos llevar con un ratio que pasa de 4-1, que era previo, a 10-1 en el actual, ya indica que para este vencimiento muy optimista tendría que ser para continuar como está. Probablemente veamos un declive en la cantidad de opciones frente a puts, call frente a puts, que nos indicarían que hay una mayor posición de operadores que empiezan a ser bajistas. ¿A la espera de qué? Del recorte de tipos, pero lo que está claro es que hay otra serie de factores adicionales. Tenemos un decrecimiento de Estados Unidos en cuanto a la velocidad del crecimiento del PIB, que ha pasado del 2 y pico al 1.6, revisado al 1.3, 1.2, si no recuerdo mal. Se está desacelerando. Ventas minoristas que hemos visto también esta semana malas en Estados Unidos. Hay una serie de datos que nos indican que la economía estadounidense está pinchando, desacelerando. Y por el lado de China, no hay que olvidarlo, están haciendo todo tipo de parches para sostener la
la economía china para que tire bien, el gobierno chino me refiero. Hemos visto que esta semana ha recortado, por ejemplo, los tipos de interés referenciales para hipoteca, los ha bajado un 25 puntos básicos, porque trata de sostener el sector inmobiliario. Y el HSI, el Hang Seng, uno de los índices más grandes, más importantes de China, fíjate cómo está. Esto es el gráfico del Hang Seng que tenemos de ayer. Muy mala pinta, lo he publicado en redes hoy porque estamos viendo que si la bolsa china no influye mucho en la equity, en la renta variable occidental, no influye porque en 2023 la hemos tenido hecha polvo y seguían subiendo las bolsas. Pero sí refleja que no está funcionando la receta de la economía china para tapear el mercado, para poder sostenerlo. Y si no funciona, si aparte de todos estos anuncios de estímulo no funcionan, sumándole además un yuan que está en mínimos históricos contra el dólar, no pueden tirar de política monetaria tampoco, empiezan a tener complicaciones si la economía china no tira, porque solo les queda la vía fiscal, que es la que está utilizando, y si el mercado no se lo cree, si la bolsa china cae, pese a los anuncios de estímulos que se está haciendo por parte de China, por parte del gobierno, por parte del Banco Popular de China, las cosas se complican y entonces tenemos que ver cómo afecta, porque esto desacelera la economía global. El único que tira ahora mismo es Estados Unidos y se está desacelerando. Europa está caput, China está funcionando a un ritmo como el de siempre, pero empieza a desacelerarse y hay que echar un vistazo a distintas cosas que podemos... Gonzalo, te corto un segundito porque estamos a 4 minutos del cierre y tenemos ya 43 millones y quiero mostrar un poco a los espectadores, fijaos, los impulsos, cómo los podéis ver perfectamente. Fijaos, en este impulso de indecisión que hemos visto, que es el primero que ha llegado por encima de esos 34 millones de negociación, vemos esa indecisión, inmediatamente hay un impulso fortísimo. Siguiente impulso fuerte, aquí lo tenéis, mirad, aquí totalmente, volumen mucho más bajo, 19, 20, 22 millones. Cuando empieza a subir de nuevo, justamente es al final de ese impulso, y es que de esto se trata, eso es oferta y demanda, eso es un extremo muy cortito, lo que están haciendo todos los algoritmos, todos los EAs, todos los expert advisors, los robots de trading y toda la inteligencia artificial que a día de hoy trabaja dentro del mundo del trading de una manera muy importante. Fijaos cómo se incrementa el volumen al final de un impulso bajista y el precio empieza a subir muy fuertemente, pero con poco volumen. ¿Qué sucede? Como tiene poco volumen, hay poco convencimiento, los algoritmos entienden que no va a aguantar y el precio, fijaos qué leñazo se cae. Y se cae con volumen. Por eso cae de manera consistente y fuertemente. Esto es una de las cosas que tenéis que aprender a leer cuando vayáis a operar en espacios de tiempo muy cortitos, en scalping, en todo este tipo de estrategias. Es indispensable que sepáis leer las velas y el volumen si queréis operar este tipo de activos de esta manera. No obstante, evidentemente, nunca os voy a recomendar hacer esto si no tenéis mucha experiencia, si no tenéis una estrategia determinada, si no tenéis muy claro lo que estáis haciendo y si no habéis probado en muchas ocasiones esa estrategia. Porque este tipo de trading es un trading de alta frecuencia, no son robots de alta frecuencia. Esto es justamente lo que os explico de algoritmos, pero es un trading en el que se entra y se sale con mucha velocidad, con mucha frecuencia, y por tanto es un trading muy difícil de hacer y es muy fácil que emocionalmente os enganchéis pensando, no, ahora tiene que subir, no, ahora tiene que bajar, no, esto seguro que ya, ahora es cuando... y tengáis pérdidas muy superiores a lo que estabais dispuestos a perder. Así es que este tipo de trading no es para principiantes, lo digo otra vez, este tipo de trading no es para principiantes y es importante que tengáis todas las opciones en la mano, el conocimiento suficiente y la experiencia de haber probado la estrategia con la que vais a trabajar. No hagáis esto sin una estrategia que hayáis probado anteriormente, porque es la receta perfecta para daros un castañazo importante. ¿No es así, Gonzalo? Totalmente. 45 ¿Qué millones. te voy a contar yo? Sí, como decía, si he terminado siendo operador más en swing que otra cosa es precisamente por los castañazos. De hecho, quien ya haya operado durante unos cuantos años y vea los gráficos que suelo compartir, sabe de sobra en qué liga compito, porque sé que meterme en intradía me puede meter cada bandada increíble. Suelo decir una cosa, en time frames cortos lo que tenemos es muchísima volatilidad y muchísimo ruido. En cambio, cuando operamos, por ejemplo, de H4 hasta vela semanal, tú lo sabes, Javier, porque cada vez que saco algún gráfico estoy arrancando con vela semanal. Entonces, trato siempre de operar en esos extremos, trato siempre de operar en esos rangos que más de una ocasión hemos definido y que para mí son fundamentales. Cuando veo gráficos en los que, insisto, en el Standard & Poor's, por ejemplo, es complicado porque lo tenemos ahora mismo en máximos. Aún así, podemos buscarle simetrías anteriores, pero mi forma de trabajarlo es siempre buscando, por decirlo así, ese tipo de proyecciones de precio. 61 millones justamente a puntito de cerrar
exactamente, no sé si hemos cerrado ya, según mi reloj, sí. Y todavía nos queda el post-market, que no sé si va a entrar o no. Creo que se va a quedar, todavía está el post-market funcionando. Vela justo de las 22. Vela justo de las 22. Mirad, 659 millones. En la última vela, 659 millones y así 1.701 millones. Esto es cuádruple hora bruja. Esto es lo que quería mostraros. Que decía, pues parece que finalmente no va a arrancar. Último minuto, último segundo, última vela, 1.748 en este momento millones, 1.740 millones, que significan 1,774 en este momento. En americanos, 1 trillón en un minuto, $1 trillón americanos, 1,7 trillón en un minuto. Esto es lo que yo quería que vierais en esta cuádruple hora bruja, que al final es una auténtica salvajada y que hace pues que veamos este mercado tan complicado y que tengamos que tener muchísimo cuidado. Es algo muy peligroso y esto puede hacer que se os mueva muchísimo, no solamente el precio, sino que os deis cuenta de la transaccionabilidad. Esto solamente es el SP, ¿vale? Lo que hemos visto aquí solamente es el SP. Ya hemos cerrado mercado, post-market está ahí abajo moneando un poquito, pero esto ya nos importa muy poco. ¿Qué nos importa realmente de esto? Que entendáis que cuando uno hace este tipo de trading, está jugando contra los mayores traders y los mayores sistemas de trading del mundo. Por tanto, lo mejor es mirar desde la barrera, disfrutarlo, gozarlo como lo hemos hecho ahora, y ver justamente esa variabilidad que tiene, en este caso, el SP. Recordad, no tenemos solamente el SP, Dow Jones, Nasdaq, Russell 2000, todos los índices americanos están haciendo exactamente esto. Por tanto, bueno, como cabía esperar, al final ha dado el castañazo. Se estaba haciendo esperar, pero bueno, ha dado el castañazo. Aquí tenéis igualmente TradingView con el mismo movimiento. Si vemos el Dow Jones y le ponemos la parte de volumen, vais a ver lo mismo. El Dow Jones, no sé por qué no me va el volumen. Vamos a ver el Nasdaq. A ver si aquí sí me deja el volumen. No sé si me va a dejar. Pero bueno, tampoco me preocupa demasiado porque os sirve para poder ver cómo se comporta. Ahí está. Nada, no me lo marca. En cualquier caso, lo hemos podido ver en primera plana, que era lo que yo quería que pudierais ver justamente. Y bueno, finalmente se termina la sesión. Gonzalo, ¿qué te ha parecido? Bien, ¿no? Está muy interesante el ver cómo entra de repente ese vuelco de dinero justo en mercado. Pero fíjate que realmente no, nos quedamos igual, porque no se ha movido. Estamos en 5.530 y algo el futuro ahora mismo. Y por lo tanto, lo que queda por ver, en todo caso, analizaría que el desencadenante de toda la jornada es que cerramos el SP por debajo de la apertura o por debajo de lo que ha estado hoy durante la sesión de hoy. Y por lo tanto se vuelve interesante, pero como ves, no vemos tampoco un movimiento muy explosivo. Si no fuésemos conscientes de esa negociación, pensaríamos que el SP tampoco se está moviendo demasiado, pero tenemos pues eso, casi 5.600 que estaban los futuros por la mañana en Europa, ahora están en 5.539. Hemos visto, para mí, mala señal en realidad, porque estamos viendo que el mercado se podía haber celebrado esto y sin embargo lo que está es lateralizando. Vamos a cambiarlo ya de time frame para verlo un poco mejor, pero fíjate, ahí lo tengo, yo tengo el volume profile del gráfico ahora, pero... Gonzalo, tenemos que despedir. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por vivir este momento trepidante de volumen, que me encanta que puedan verlo nuestros espectadores y que puedan ver realmente cómo el mercado vibra cuando hay un evento de este tipo. Hoy el editorial constaba exactamente eso, de la cuádruple hora bruja, y como habéis podido ver, finalmente no ha defraudado, de lo cual estoy muy contento. Gonzalo, mil gracias por acompañarnos hoy. A ti, Javier, un placer. Gracias a vosotros. Nos vemos la próxima semana. Y a todos vosotros, pues lo dicho, la próxima semana arrancamos 20 horas CET, es decir, Central European Time, hora de España, París, Madrid, y nos encontraremos como siempre en este cierre de Wall Street, que nuestro trabajo básicamente es acompañaros y mostraros el mercado como lo vemos los profesionales. Muchas gracias y nos vemos el lunes.